¿Alguna vez has pasado horas estudiando, subrayando, haciendo resúmenes, solo para darte cuenta días después de que no recuerdas casi nada? Frustrante, ¿verdad? Parece que por más esfuerzo que pongamos, la información simplemente desaparece de nuestra mente. Y no importa cuántas veces lo repitamos, sentimos que estamos atrapados en un ciclo donde estudiar significa olvidar. Entonces, surge la gran pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué, incluso después de dedicar tanto tiempo, nuestra memoria nos traiciona justo cuando más necesitamos recordar? Y lo más importante, ¿existe una forma de estudiar una sola vez y retenerlo todo? La buena noticia es que sí, existe. Pero no tiene que ver con estudiar más, sino con estudiar mejor. En este video descubrirás cómo funciona realmente la memoria, qué errores estás cometiendo sin darte cuenta y cómo usar técnicas sencillas, pero poderosas, para que todo lo que estudies se quede grabado en tu mente. Para siempre. Vamos a desglosar, paso a paso, lo que necesitas hacer antes, durante y después de estudiar. Te mostraré por qué estudiar sin estrategia es como llenar un balde con agujeros. Y lo más importante, aprenderás a cerrar esos agujeros. Así que si estás cansado de olvidar lo que estudias, este video puede cambiar tu manera de aprender para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un momento del día en el que estudiar simplemente no funciona? Tal vez piensas que cualquier hora es buena mientras tengas tiempo, pero la verdad es que tu cerebro no rinde igual todo el día. Hay un momento específico en el que tu capacidad para concentrarte, retener información y comprender conceptos cae drásticamente. Y si estás estudiando en ese momento sin saberlo, probablemente estás perdiendo tiempo y energía. Más adelante te voy a explicar cuándo es ese momento y cómo puedes organizar tus sesiones de estudio para que tu mente esté realmente preparada para aprender. Ahora, aunque estudies en el mejor momento del día, hay algo que sigue jugando en tu contra, tu cerebro está diseñado para olvidar. No es un fallo, es un mecanismo natural. ¿Sabías que puedes perder hasta el 50% de lo que aprendiste solo un día después de haberlo estudiado? Esto no es casualidad, es parte de lo que se conoce como la curva del olvido. Entender cómo funciona esta curva es clave para no perder lo que estudias. Y lo mejor es que se puede vencer, pero no con más esfuerzo, sino con una estrategia puntual que te enseñaré en unos minutos. Pero incluso si eliges la mejor hora y entiendes cómo vencer al olvido, hay algo más que casi nadie menciona. ¿Sabes qué haces justo después de estudiar que puede destruir lo que acabas de aprender? La mayoría de personas cometen un error que parece inofensivo, pero que debilita la conexión que tu cerebro acaba de crear con esa información. Es como plantar una semilla y luego arrancarla sin querer. En breve te voy a contar cuál es ese error y qué puedes hacer justo después de estudiar para asegurarte de que esa información se quede contigo, no solo por un examen, sino para siempre. A continuación, te presento el desarrollo del tema, aprende a estudiar una vez y recordarlo para siempre, el cual está dividido por segmentos. A. Entiende cómo funciona la memoria. Antes de enseñarte qué técnicas aplicar para estudiar mejor, necesitas entender algo fundamental, cómo funciona tu memoria. Porque si no sabes cómo funciona tu cerebro al aprender, seguirás repitiendo errores sin darte cuenta, creyendo que estudiar muchas horas es lo mismo que aprender, y no lo es. La memoria tiene tres fases esenciales: codificación, almacenamiento y recuperación. Primero, codificas la información. Es el momento en que la estás recibiendo, lees, escuchas, ves. Es como si estuvieras tomando notas mentales y guardándolas en una carpeta. Pero si en ese momento estás distraído, cansado, o simplemente sin atención, esa carpeta queda en blanco. Por eso, lo que haces mientras estudias es tan importante. Luego viene el almacenamiento, que es cuando esa información se queda en tu mente. Pero aquí está el problema, el cerebro no almacena todo lo que codifica. Solo guarda lo que considera importante o relevante. Y si no repites, no reflexionas o no conectas lo que estudiaste con algo que ya sabes, tu cerebro dice, esto no sirve, bórralo. Y finalmente, está la recuperación. Aquí es donde muchos fallan. Porque puedes haber codificado y almacenado bien la información, pero si no la practicas, si no la sacas a la luz, tu cerebro no la encuentra cuando la necesitas. ¿Te ha pasado estar en un examen y sentir que sabes algo, pero no puedes recordarlo? Eso es una falla en la recuperación, no necesariamente que no lo aprendiste. Y es más común de lo que crees. Ahora bien, ¿por qué olvidamos tan rápido lo que estudiamos? Aquí entra algo llamado la curva del olvido, descubierta por Hermann Ebbinghaus hace más de 100 años. Lo que este psicólogo encontró es impactante: cuando aprendemos algo nuevo, olvidamos hasta el 50% en las primeras 24 horas si no hacemos nada para retenerlo. Y en una semana, podrías recordar menos del 20%. Así de brutal es el olvido. Pero no te preocupes, porque esta curva no es una sentencia. Es una advertencia. Y lo interesante es que puedes cambiar esa curva a tu favor con estrategias simples que veremos en los próximos bloques. Piensa en tu memoria como un camino recién trazado en el bosque.
La primera vez que lo recorres, el pasto sigue alto, los arbustos estorban. Pero si vuelves al día siguiente, y luego 2 días después, y sigues pasando por ahí, ese camino se hace más claro, más sólido, más fácil de recorrer. Eso es exactamente lo que pasa con tus neuronas, mientras más refuerzas una ruta mental, más fácil es acceder a esa información. Y aquí te lanzo una pregunta que responderemos más adelante. ¿Qué podrías hacer justo después de estudiar para evitar que tu cerebro borre el 50% de lo aprendido al día siguiente? La mayoría de personas no hace nada. Simplemente cierran el libro, se sienten satisfechas por haber cumplido y siguen con su día. Y así empieza el olvido. Pero tú no vas a ser como la mayoría. En los siguientes bloques, te voy a enseñar exactamente qué hacer antes, durante y después de estudiar, para que no solo aprendas, sino que recuerdes todo cuando realmente lo necesites. B. Antes de estudiar, prepara tu mente. La mayoría de personas comete el primer gran error antes incluso de empezar a estudiar, se sientan, abren el libro o el cuaderno, y se lanzan de frente, sin ningún tipo de preparación. Pero estudiar sin preparar tu mente es como intentar correr una maratón sin calentar. Puedes hacerlo, sí, pero no vas a llegar muy lejos. Entonces, ¿cómo se prepara la mente para que realmente esté lista para aprender? Primero, elige el momento correcto del día. No todos los momentos son iguales para tu cerebro. Hay horas en las que estás más alerta, más enfocado y con mejor energía mental. Para la mayoría de personas, esto ocurre en la mañana, entre 1 o 2 horas después de despertarse. Es cuando tu mente está más clara y tu capacidad de concentración está en su punto más alto. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Cuál es el peor momento del día para estudiar? Ese momento es justo después de una comida pesada o por la noche, cuando ya estás mentalmente agotado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está enfocado en digerir o en descansar, no en aprender. Estudiar en ese estado hace que todo el esfuerzo sea poco eficiente, y probablemente lo que leas se te borre al día siguiente. Segundo, cuida tu entorno. No necesitas un escritorio perfecto ni una oficina silenciosa, pero sí necesitas eliminar las distracciones. Tu cerebro es como una linterna, donde pongas la luz, ahí va tu atención. Y si tienes el celular vibrando, música con letra, redes sociales abiertas o notificaciones saltando, tu concentración va a estar dividida. Resultado, estudias 1 hora, pero tu mente solo estuvo presente 20 minutos. Tercero, activa tu enfoque antes de empezar. ¿Has notado que muchas veces te cuesta concentrarte los primeros minutos? Es normal. Tu mente necesita un ritual de entrada. Algo que le diga, es hora de aprender. Puede ser tan simple como hacer una respiración profunda, cerrar los ojos 30 segundos y visualizar que vas a estudiar y por qué es importante para ti. También puedes usar una técnica como el brain dump, anotar en una hoja todo lo que tienes en la cabeza para vaciar tu mente de distracciones. Cuarto, define un objetivo claro para tu sesión. No se trata de estudiar historia o leer el capítulo 3. Eso es muy general. Tu cerebro necesita saber para qué estás estudiando. Un objetivo específico como, voy a entender las causas de la Segunda Guerra Mundial y ser capaz de explicarlas con mis palabras activa tu mente de forma diferente. Estudias con intención, y eso mejora la codificación de la información. Y aquí te dejo una pequeña curiosidad. ¿Sabías que puedes entrenar a tu mente para entrar en modo aprendizaje en solo 2 minutos? Sí, hay una técnica mental que usaremos más adelante durante el estudio para que tu enfoque se dispare, como si apretaras un botón. Pero primero tienes que preparar el terreno. Porque si no haces nada de esto antes de estudiar, te pasará lo que le ocurre al 90% de estudiantes: leerás, subrayarás, repetirás y olvidarás. Ahora que sabes cómo preparar tu mente y tu entorno, vamos al siguiente paso: qué hacer durante el estudio para que lo aprendido se quede grabado de verdad. C. Durante el estudio, cómo estudiar una vez y recordarlo siempre. Muy bien. Ya preparaste tu mente, elegiste el mejor momento del día y eliminaste distracciones. Ahora sí, es momento de entrar en el corazón del aprendizaje, cómo estudiar de forma que lo aprendido se quede contigo para siempre. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque seguimos usando métodos que parecen funcionar, pero no lo hacen. ¿Te suena familiar esto? Leer una y otra vez. Subrayar casi todo el texto. Volver a leer. Memorizar de memoria sin entender. Y repetir, repetir, repetir. ¿El resultado? Olvido casi inmediato. ¿Por qué? Porque estos son métodos pasivos. Tu cerebro recibe información, pero no la procesa. Y si no la procesa, no la guarda. Así que aquí van las estrategias que realmente funcionan. No solo están respaldadas por estudios científicos, sino que además son simples, prácticas y puedes aplicarlas hoy mismo. 1. Estudia con intención, activa tu mente. Antes de empezar un tema, hazte 3 preguntas. ¿Qué voy a aprender? ¿Por qué es importante para mí?
¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida o en un contexto real? Estas preguntas activan tu curiosidad, tu interés y tu enfoque. Tu cerebro presta más atención cuando entiende por qué algo importa. Esto transforma tu estudio de una tarea obligatoria a una experiencia significativa. 2. Usa la técnica del recuerdo activo. Esta técnica, también llamada Active Recall, es una de las más poderosas que existen. Y es simple. En lugar de releer, prueba a recordarlo sin mirar. Por ejemplo, lees un párrafo. Luego cierras el libro y te preguntas, ¿qué decía ese párrafo? ¿Cómo lo explicaría con mis palabras? Si no puedes recordarlo bien, vuelves a leer. Pero si logras decirlo con tus palabras, aunque no sea perfecto, estás activando tu memoria a largo plazo. ¿Por qué esto es tan efectivo? Porque el acto de sacar la información de tu mente fortalece las conexiones neuronales. Leer es como meter agua en un balde. Recordar sin mirar es como usar ese agua, la hace circular. 3. Haz preguntas en voz alta y respóndelas. Este paso parece raro, pero funciona. Mientras estudias, hazte preguntas del tipo: ¿qué significa esto? ¿Por qué ocurrió así? ¿Qué pasaría si fuera diferente? ¿Cómo se relaciona esto con lo que ya sé? Y luego respóndelas tú mismo. En voz alta. Esto obliga a tu cerebro a organizar y verbalizar lo que está aprendiendo. Te obliga a entender, no solo a repetir. ¿Te gustaría aprender más técnicas como esta para memorizar más rápido y retener sin esfuerzo? Entonces haz clic en la descripción, porque ahí te dejo lo que necesitas para llevar tu memoria al siguiente nivel. Hazlo ahora, tu mente te lo va a agradecer. 4. Visualiza lo que estudias. Tu cerebro ama las imágenes. Por eso, si conviertes lo que estás aprendiendo en imágenes mentales, lo recordarás mucho más. Por ejemplo, si estás estudiando historia y lees que Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, no te quedes con eso. Imagínate la escena. El campo de batalla. Napoleón dándose cuenta de que está perdiendo. La gente huyendo. Cuanto más viva sea la imagen, más se graba. Y si puedes dibujarlo, aunque sean garabatos, aún mejor. 5. Conecta lo nuevo con lo que ya sabes. Tu cerebro no guarda información suelta. Necesita conexiones. Así que cada vez que aprendas algo nuevo, pregúntate: ¿a qué se parece esto que ya conozco? ¿Con qué lo puedo comparar? Si estás aprendiendo sobre el sistema digestivo, piensa en él como una fábrica de procesamiento. Si estudias matemáticas, imagina las fórmulas como herramientas de construcción. Cuanto más familiar hagas lo nuevo, más fácil será recordarlo. 6. Usa la técnica de Feynman. Esta técnica consiste en explicar lo que estás estudiando como si se lo enseñaras a un niño de 10 años. Es decir, con palabras simples, sin tecnicismos. ¿Por qué esto funciona tan bien? Porque cuando realmente entiendes algo, puedes explicarlo de forma sencilla. Si te trabas, si no sabes cómo decirlo sin repetir el texto tal cual, es señal de que aún no lo comprendes del todo. Haz esto: después de estudiar un tema, toma una hoja y escribe tema, guión bajo, 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 guión bajo. Y debajo, escribe la explicación como si se la dieras a un niño. Usa ejemplos cotidianos. Sé claro. Y si hay algo que no puedes explicar, vuelve a repasarlo. 7. Estudia en bloques cortos, técnica Pomodoro. Estudiar durante 3 horas seguidas no es productivo. Tu atención decae y tu mente se satura. En cambio, usa la técnica Pomodoro. 25 minutos de estudio enfocado. 5 minutos de descanso. Repite este ciclo 4 veces. Luego, toma un descanso largo de 20 a 30 minutos. Esto mantiene tu energía mental alta y permite que tu cerebro consolide lo aprendido entre cada bloque. 8. Enseña lo que estás aprendiendo. Y aquí una de las estrategias más poderosas de todas: enseña. Cuando explicas un tema a otra persona, obligas a tu cerebro a organizar la información, entenderla de verdad y expresarla con claridad. Y lo mejor, no necesitas tener a alguien real frente a ti. Puedes hacerlo en voz alta contigo mismo, con un peluche, con tu perro, o grabándote en audio o video. Lo importante es que te conviertas en el maestro de lo que estudias. Ahora dime, ¿qué crees que es más efectivo, leer un tema 5 veces o explicarlo una vez sin mirar tus apuntes? La ciencia es clara: cuando tú produces activamente la información, recuerdo, explicación, conexión, la memoria se fortalece. Estás aprendiendo de verdad. Pero no termina aquí. Porque todo lo que hagas después de estudiar es igual de importante para que esa información no se borre de tu mente. Así que prepárate, en el siguiente bloque te mostraré qué hacer justo después de estudiar para no olvidar nada de lo que aprendiste. ¿Listo para que tu memoria se vuelva más sólida que nunca? Entonces vamos con el siguiente bloque. Después de estudiar, cómo consolidar lo aprendido.
Muchos creen que el estudio termina cuando cierras el cuaderno o apagas la computadora. Pero no. Si haces eso, todo lo que acabas de aprender queda flotando, sin anclas, sin raíces. Y con el paso de las horas, se debilita hasta que desaparece. Entonces, ¿qué hacer después de estudiar para garantizar que lo aprendido se quede contigo? Aquí es donde ocurre la consolidación, el proceso mediante el cual tu cerebro transforma lo que entendiste hoy en recuerdos firmes y duraderos. Vamos con los pasos clave. 1. Haz una mini revisión sin mirar tus apuntes. Justo después de cerrar tu material, tómate 2 o 3 minutos para hacer un repaso mental rápido. Pregúntate, ¿qué fue lo más importante que aprendí hoy? ¿Qué conceptos puedo recordar sin mirar? ¿Qué me costó más trabajo entender? Este repaso inmediato es crucial porque le dice a tu cerebro, esto es importante, no lo borres. Refuerzas las conexiones neuronales mientras aún están frescas. Es como darle una primera capa de protección a la memoria. Si puedes explicarlo en voz alta o escribir un pequeño resumen de 5 frases con tus propias palabras, aún mejor. 2. Toma una pausa significativa, sin pantallas. Después de estudiar, tu cerebro necesita silencio para asimilar. No lo llenes enseguida con redes sociales, música, televisión o chats. Eso interrumpe el proceso de consolidación. Haz esto, sal a caminar, estira el cuerpo, respira, cierra los ojos unos minutos o simplemente siéntate en calma. No tiene que ser largo. Incluso 10 o 15 minutos pueden marcar la diferencia. Ese espacio libre es cuando tu mente reorganiza lo que acabas de aprender, lo clasifica, lo vincula con conocimientos previos y empieza a fijarlo. 3. Aplica lo aprendido lo antes posible. Uno de los mayores errores al estudiar es dejar que el conocimiento se enfríe. Cuanto más tiempo pasas sin usar lo que aprendiste, más fácil es que lo olvides. Así que busca una forma de usar la información ese mismo día o al día siguiente. ¿Estudiaste una teoría? Aplícala a un ejemplo real. ¿Memorizaste una fórmula? Resuelve un problema usando esa fórmula. ¿Aprendiste una fecha histórica? Cuéntasela a alguien como si estuvieras narrando una historia. Cuando usas lo aprendido, le das profundidad y contexto. Tu cerebro dice, esto sirve. Lo necesito. Lo voy a guardar. 4. Duerme bien. Sí, dormir es una parte fundamental del aprendizaje. Mientras duermes, tu cerebro realiza una especie de limpieza y organización. Y lo más interesante, reproduce y refuerza la información que estudiaste durante el día. Estudios han demostrado que personas que duermen bien después de estudiar recuerdan hasta el 40% más que quienes no descansan adecuadamente. Por eso, si estudias hasta tarde y luego duermes mal, es como si tiraras parte de tu esfuerzo a la basura. Dormir al menos 7 u 8 horas no es un lujo. Es una inversión en tu memoria. 5. Haz un repaso estratégico al día siguiente. Aquí viene un secreto muy valioso, no repases todo al día siguiente. Solo haz un repaso breve con preguntas clave. ¿Qué aprendí ayer? ¿Puedo explicarlo aún sin ver mis apuntes? ¿Hay algo que ya olvidé o que necesito reforzar? Este repaso de 5 o 10 minutos consolida lo que ya hiciste. No te toma mucho tiempo, pero tiene un impacto enorme. Es como volver a darle forma al cemento antes de que se endurezca del todo. Y aquí una pregunta importante que seguro te estás haciendo. ¿Y después de ese repaso al día siguiente, ya está? ¿No tengo que volver a estudiar eso nunca más? La respuesta es, depende. Si realmente aplicaste las técnicas que vimos en el bloque anterior y haces un repaso breve a los pocos días, es muy probable que no necesites volver a estudiar todo desde cero nunca más. Solo serán pequeños refuerzos para mantenerlo fresco. Ahora, pregúntate esto. ¿Cuántas veces has estudiado durante horas y lo olvidaste en días? ¿Y qué pasaría si, aplicando estos pasos después de estudiar, lograras recordar todo con claridad semanas o incluso meses después? Eso es posible. Porque no se trata de estudiar más. Se trata de estudiar mejor. El error oculto que te hace olvidar todo, y cómo evitarlo para siempre. Hasta ahora, ya conoces el antes, el durante y el después del estudio. Pero falta la verdad más poderosa, esa que muchas personas nunca descubren. Y es esta. La mayoría olvida lo que estudia no porque tenga mala memoria, sino porque nunca aprendió cómo recordar. Así de simple. No es falta de inteligencia. No es cuestión de suerte. Es una falta de estrategia. Todos tenemos un cerebro capaz de recordar cosas increíbles. Piénsalo, recuerdas conversaciones, momentos, canciones, películas, incluso olores de la infancia. ¿Por qué no recuerdas lo que estudias? Porque no lo estás codificando como lo haces con esas experiencias memorables. ¿Y sabes qué tienen en común esas experiencias que nunca olvidas? Emoción, conexión, repetición inteligente y participación activa. Justo lo que hemos estado construyendo paso a paso en este video.
Y aquí va la revelación final. Estudiar no es meter información en tu mente. Es enseñarle a tu cerebro a reconocer qué debe guardar y por qué. Cada vez que aplicas recuerdo activo, conexión emocional, visualización, enseñanza, descanso y revisión estratégica, le estás dando señales al cerebro de que esa información sí importa. Y él te responde guardándola con fuerza. Así que deja de luchar contra tu memoria. Tu memoria no es tu enemiga. Solo necesita un sistema que le dé estructura y sentido. Ahora lo tienes. Ahora puedes estudiar una vez y recordarlo para siempre. Ese es el verdadero cambio. Y a partir de este momento, ya no se trata de si puedes memorizar o no. Se trata de decidir qué quieres aprender y aplicar el sistema que acabas de descubrir. ¿Te das cuenta? Lo que antes parecía difícil o inalcanzable, ahora es posible. Y está en tus manos. Pero espera, que aún falta el cierre final con la recompensa por haberte quedado hasta aquí. ¿Vamos a eso? Llegaste al final. Y eso ya dice mucho de ti. Porque si te quedaste hasta aquí, es porque quieres cambiar tu forma de aprender. Quieres dejar atrás ese ciclo frustrante de olvidar lo que estudias. Y hoy, ya tienes en tus manos las herramientas para lograrlo. Recapitulemos lo más importante. Ya sabes cómo preparar tu mente antes de empezar a estudiar. Conoces qué hacer mientras estudias para grabar la información desde la primera vez. Entiendes cómo consolidar ese conocimiento después, para que no se borre de tu mente. Descubriste que no es un problema de memoria, sino de método. Y ese método ahora es tuyo. Pero esto no se queda en la teoría. Hoy puedes tomar acción. Hoy puedes estudiar algo y comprobar que sí funciona. Hazlo ahora. Elige un tema que hayas estado postergando. Aplica las estrategias que aprendiste. Y verás cómo, por primera vez, sientes que tu esfuerzo realmente da frutos. Porque no vas a estudiar una y otra vez. Vas a estudiar una sola vez y recordarlo para siempre. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Imagina lo que podrías lograr si usaras esta habilidad cada semana. Cada mes. En tu carrera, tus metas, tu crecimiento personal. Estás desbloqueando una versión más eficiente, más enfocada y más segura de ti mismo. Ahora te toca decidir. ¿Vas a volver a los viejos métodos que no funcionan? ¿O vas a aplicar esto que acabas de aprender y cambiar tu forma de aprender para siempre? Tú tienes el poder. Y si este video te ayudó, si sentiste que te abrió los ojos, entonces no lo guardes solo para ti. Comparte este conocimiento con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir aprendiendo técnicas como esta, haz clic en la descripción de abajo del video donde vas a aprender más técnicas para memorizar. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.